Vamos a comenzar con el tema de vectores en R3. Para representarlos geométricamente haremos uso del sistema de coordenadas cartesianas en R3. Ese sistema está constituido por los ejes X, Y y Z. Estos tres ejes se intersectan en un punto, ese punto es el origen, de coordenadas 0, 0, 0. A partir del punto de intersección tenemos el eje X positivo, hacia el otro lado el eje X negativo, tenemos el eje Y positivo y a partir de ese punto de intersección en el otro lado el eje Y negativo, hacia arriba tenemos al eje Z positivo y hacia abajo el eje Z negativo. Estos tres ejes constituyen tres planos coordenados. Tenemos el eje X con el eje Y que constituyen el plano XY, el eje Z con el eje Y que constituyen el plano YZ y el eje Z con el eje X que constituyen el plano XZ. ¿Verdad? Ya veremos las imágenes de estos planos. Para denotar vectores en R3 haremos uso de los vectores unitarios I, J y K, el vector I que está sobre el eje X positivo, el vector J que cae sobre el eje Y positivo y el vector K que cae sobre el eje Z positivo. Ambos vectores, los tres vectores, tienen la magnitud de una unidad, su punto inicial el origen. Tenemos, por ejemplo, al vector B representado con esos vectores como 1i más 0j menos 2k, eso nos da i menos 2k. El vector U de componente raíz de 2 menos 4, 3 nos da raíz de 2 en i menos 4j más 3k. Tenemos aquí nuestro sistema, ¿verdad? En esta imagen a la derecha abajo, nuestro sistema de coordenadas. Tenemos el eje el plano que constituyen los ejes X y Y, el plano XY, el plano que constituyen los ejes X y Z, el plano XZ, y el plano que constituyen los ejes Y y Z, ¿verdad? Sombreado en verde, que es el plano YZ. Aquí vemos la intersección de esos tres planos, donde cada una de esas intersecciones nos constituye un octante. El primer octante es el formado por el eje X positivo, Y positivo, Z positivo. Tenemos 8 octantes en total. Vamos a ver la ubicación de puntos y vectores en el espacio. En los ejercicios tenemos aquí en primer lugar la distancia entre dos puntos. Como vimos en R2 era cada componente correspondiente, la resta elevado a la 2, la suma y la raíz. Entonces, para obtener la distancia entre el punto P y el punto Q, restamos la componente en X del primer vector menos la componente en X del segundo elevado a la 2 más la componente en Y del primero menos la componente en Y del segundo a la 2 más Z1 menos Z2 a la 2. La componente en Z del primer vector menos la componente en Z del segundo a la 2, raíz. Tenemos como primer ejemplo para los puntos A y B, que son los de esta imagen. Tenemos para obtener la distancia del punto A al punto B, es la misma distancia del punto B al punto A, así que podemos restar las componentes de A menos las de B o las de B menos la de A, ya que la distancia es la misma. Tenemos entonces menos 2, menos 4 a la 2 más, 5 menos 3 a la 2 más, menos 1, menos 0 a la 2. Raíz de eso nos da raíz de 101, que es aproximadamente 10,05. Lo que tenemos aquí, que esta distancia F, que denota la distancia de A a B, o de B a A, que es 10,05. Para los puntos C y D, de igual forma sería 12 menos 1 a la 2, más 0 menos 6 a la 2, más menos 4 menos 7 a la 2. Raíz de eso nos da raíz de 166 es igual a 12,88. En cuanto a la magnitud del vector, su longitud o norma va a estar dado por la primera componente a la 2, más la segunda componente a la 2, más la tercera componente a la 2, la raíz. Ya que estamos en R3, tenemos tres componentes, una en X, en Y y en Z. Para el primer vector B tenemos que su magnitud va a estar dado por 1 a la 2, más 0 a la 2, más menos 2 a la 2, eso nos da raíz de 5. Para el inciso B aquí tenemos la imagen, tenemos el vector U de componentes raíz de 2, menos 4 y 3. Todo vector
Lo podemos representar respecto al origen, donde su punto inicial es el origen y su punto terminal son las componentes del vector. Es el punto de componente raíz de 2 menos 4, 3, eso es aproximadamente raíz de 2 es 1,41, luego menos 4, 3, es este punto R. Ahí termina el vector, del origen a ese punto, aquí la flecha lo indica. Tenemos aquí entonces este vector U, cuya distancia es 5,2, ¿verdad? Que eso es la raíz de 27, aproximadamente 5,2. En cuanto a los ángulos directores de un vector, veremos la dirección de un vector por los ángulos que forma ese vector con el eje X positivo, Y positivo y Z positivo, es decir, el vector forma tres ángulos. Determinaremos al coseno de alfa, que es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. El coseno de ese ángulo va a estar dado por la componente del vector en X entre la magnitud del vector. El coseno de beta, donde beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y positivo. El coseno de beta va a ser igual a la componente en Y del vector entre la magnitud del vector. El coseno de gamma va a ser igual a la componente en Z entre la magnitud del vector. Gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z positivo. Cada uno de esos ángulos tiene una medida que está entre 0 y pi radianes o entre 0 y 180 grados en grados. Para encontrar estos ángulos directores, en primer ejemplo tenemos el vector 1, 0, menos 2, su magnitud es raíz de 5. Obtenemos alfa entonces como el coseno inverso de la componente en X, que es 1 entre la magnitud del vector. Eso nos da 63,43 grados. El ángulo beta va a ser coseno inverso de la componente en Y entre la magnitud del vector raíz de 5, eso es 90 grados. Y gamma va a ser coseno inverso de menos 2, componente en Z, entre magnitud del vector, eso es 153,43 grados. Podemos ver ese ejemplo aquí. Tenemos el vector B de componentes 1, 0, menos 2. Comienza en el origen y termina en el punto 1, 0, menos 2. Lo denotamos aquí con la letra Q al punto Q, 1, 0, menos 2. Tenemos entonces que este vector B forma con el eje Y positivo un ángulo de 90 grados, que este mismo vector B forma con el eje X positivo un ángulo de 63,43 grados y que este vector con el eje Z positivo forma un ángulo de 153,43 grados. Para encontrar un vector unitario que tenga la dirección de un vector dado, dividimos el vector dado entre su magnitud. Aquí por ejemplo tenemos este vector B, 1, 0, menos 2, un vector unitario W va a ser igual a B entre su magnitud y va a tener la dirección de B. Dividimos ese vector 1, 0, menos 2 entre la raíz de 5 y eso nos da 1 sobre raíz de 5, 0 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5. En componentes de I, J y K, esto sería 1 sobre raíz de 5 en I, más 0 en J, por lo tanto no lo colocamos, menos 2 sobre raíz de 5 en K. Nos queda entonces 1 sobre raíz de 5 en I, menos 2 raíz de 5 en K. Podemos ver ese vector unitario que es este, ¿verdad? Ya colocando las componentes en decimales. Tenemos ese vector dado, 1, 0, menos 2, entonces ese vector aquí denotado con U es el vector W anterior, calculado, tiene la dirección de B y mide una unidad. Aquí podemos ver que tienen la misma dirección ya que están sobre la misma línea y las flechas apuntan en el mismo sentido. Para encontrar el ángulo más pequeño entre dos vectores, si observamos tenemos el vector U y B, este es el ángulo más pequeño, hay otro ángulo que forman que es este otro ángulo de aquí, desde el vector B hasta el vector U hay otro ángulo, pero el menor ángulo es este, entre este y este es el menor ángulo este. Entonces lo determinaremos, ese ángulo estará entre 0 y pi, haciendo uso del coseno de phi, que es ese ángulo, que es igual al producto punto de los vectores dados entre sus magnitudes, el producto de sus magnitudes. Para estos dos vectores entonces, que son los vectores del ejemplo, tenemos el vector menos 1, 2, menos 3, 1, 0, menos 2,
Entonces el coseno inverso de su producto a punto, que sería menos 1 por 1 más 2 por 0 más menos 3 por menos 2 entre la magnitud del primer vector, que sería la raíz de menos 1 a la 2 más 2 a la 2 más menos 3 a la 2 por la magnitud de b, que sería la raíz de 1 a la 2 más 0 a la 2 más menos 2 a la 2. Esto nos da 5 sobre raíz de 70. El coseno inverso de esto nos da 53,3 grados, que es este ángulo, ¿verdad? Vemos que como este ángulo no es 90 grados, los vectores no son ortogonales. Como este ángulo no es 0 grados, los vectores no son paralelos. Y como este ángulo no es 180 grados, tampoco son paralelos. Recordemos que si tienen 0 grados, si son 0 grados los que se forman entre ellos, son paralelos y están sobre la misma línea, apuntando en la misma sentido, tienen la misma dirección. Si los vectores están sobre la misma línea, forman 180 grados, ¿verdad? Si están sobre la misma línea y apuntan en sentido contrario, es decir, tienen una dirección opuesta. Tenemos un producto nuevo que está definido únicamente en R3, que es el producto cruz de dos vectores. El producto de cruz de dos vectores nos devuelve un vector. Haremos uso de la notación de determinante para encontrar ese vector. Tenemos entonces el vector producto cruz, ¿verdad? Lo denotaremos como U cruz B, que es el producto cruz de los vectores U y B. Si tuviésemos a los vectores A y B, sería el producto cruz del vector A con el vector B. Tenemos entonces el producto cruz del vector U y el vector V. Colocamos entonces la notación de determinante. En el primer renglón colocamos a los vectores I, J y K. En el segundo renglón las componentes del primer vector, que serían X1, Y1, Z1. Y en el segundo renglón las componentes del segundo vector, que sería X2, Y2 y Z2, en ese orden. En el renglón 2 primero las componentes del primer vector y en el segundo renglón las del segundo vector. Al realizar alrededor del primer renglón el determinante, nos queda de esta manera: el vector I por el determinante de M11 menos J por el determinante de M12 más K por el determinante de M13, es decir, al eliminar aquí nos quedan estos elementos aquí, ¿verdad? Al eliminar renglón 1, columna 1, estos elementos aquí, obtenemos entonces este resultado, pero este resultado es un vector. Entonces, por ejemplo, para los vectores A y B que tienen estas componentes, vamos a encontrar el vector A cruz B. Tenemos entonces que A cruz B va a ser igual, colocamos en primer renglón a los vectores I, J y K, ¿verdad? En este orden. Luego colocamos al vector A, componentes 1, menos 1 y 2, ya que es el primero aquí en el producto cruz. Luego al vector B, componentes 5, 4, menos 3. Al realizar y al obtener este determinante, tenemos al vector I que multiplique este determinante, menos J que multiplique este determinante, más K que multiplique este determinante. Esto nos da entonces como resultado, este es un determinante de 2 por 2, menos 1 por menos 3, menos 2 por 4 que multiplica ahí, el signo menos, y luego este determinante, menos 3 por 1, menos 2 por 5 que multiplica a J, más 1 por 4, menos 1 por 5 que multiplica acá. Esto nos da menos 5i más 13j más 9k, nos da un vector. Dados dos vectores, su producto cruz, ¿verdad? En R3, el módulo o la magnitud, ¿verdad?, de ese vector va a ser el área del paralelogramo que forman esos vectores, ¿verdad? Es decir, la magnitud de ese vector cruz de entre estos dos es el área del paralelogramo que forman U y B. Por ejemplo, para los vectores A y B, la magnitud de su producto cruz, que es el que obtuvimos, que sería menos 5 a la 2, más 13 a la 2, más 9 a la 2, nos da 16,58. Aquí tenemos la representación del vector A, del vector B y del vector A cruz B. Componentes menos 5, 13, 9, 1 menos 1, 2, 5, 4 menos 3.
podemos ver que este vector A cruz B es tanto ortogonal a A como a B, es decir, a los vectores del cual se obtuvo, ya que el producto cruz, ¿verdad?, es ortogonal, forma 90 grados, ¿verdad?, con A y también con B. Entonces, tenemos el vector A y B, los mismos vectores. Podemos trasladar el vector A de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal de B, y podemos trasladar B de manera que su punto inicial coincida con el punto terminal de A. Se nos forma un paralelogramo, cuya área es 1858. Como podemos ver, es la magnitud del vector producto cruz, que es este vector. Entonces esta área es equivalente a esa magnitud, es decir, a esta longitud de este vector. Tenemos entonces, ¿verdad?, que el valor es el mismo, ¿verdad?, en magnitud. Esta área, ¿verdad?, en magnitud es 1658. Tenemos las siguientes propiedades que se cumplen para el producto cruz, ¿verdad?, donde U, B y W son vectores en R3 y donde alfa es un escalar. Tenemos aquí algunas. Tenemos, por ejemplo, que si hacemos el producto cruz con el vector 0, podemos multiplicar primero el vector 0 por ese vector, es decir, es conmutativo y es igual al vector 0. El producto cruz de dos vectores va a ser igual a menos el producto cruz del segundo con el primero, ¿verdad? No es conmutativo. Vemos entonces el producto cruz. Tenemos aquí que alfa u, este vector, al hacer producto cruz con B, podemos dejar por fuera el escalar y ese escalar multiplicarlo con el producto cruz de U y B. Tenemos que producto cruz de U con la suma de B más W es igual a realizar el producto cruz de U con B y luego sumarle el producto cruz de U con W. Tenemos el producto cruz de U con B, ese vector, producto punto con W, es igual a realizar el producto punto de U del primer vector con el vector producto cruz BW. A este triple producto escalar de V y W, es decir, este producto del vector U cruz B, producto punto con W, se le llama triple producto escalar de los vectores U, B y W. Tenemos aquí en la siguiente que si hacemos el producto punto del vector U con el vector U cruz B, es lo mismo que hacer el producto punto de B con ese vector U cruz B y es igual al vector 0, ya que este vector producto cruz es ortogonal tanto a B como a U, ¿verdad? Es decir, es el vector producto cruz de U y B, por tanto es ortogonal a ellos dos y da como resultado el vector 0. Si tenemos dos vectores que ambos no son el vector 0, entonces serán paralelos solo si su producto cruz es el vector 0, ¿verdad? En el siguiente teorema tenemos que si alfa es el ángulo, si phi es el ángulo entre U y B, donde phi va de 0 a pi, es decir, es el ángulo más pequeño entre U y B, tenemos que la magnitud de ese vector, del vector U cruz B, de esos vectores, va a ser igual a la magnitud de U por la magnitud de B por el seno del ángulo phi, que es el ángulo entre U y B. Vamos a ver la interpretación geométrica del triple producto escalar. Si tenemos tres vectores en R3 que no son coplanares, es decir, no están sobre el mismo plano, ¿verdad? Si están en el mismo plano no formarían un paralelepípedo, pero si esos tres vectores no están en el mismo plano, entonces esos tres vectores en R3 forman un paralelepípedo. Tenemos estos tres vectores, si nos fijamos a partir del origen, son los únicos tres vectores que salen en esta imagen. Tenemos al vector U, B y W, sus representaciones respecto al origen. Con estos tres vectores se forma este paralelepípedo. Por ejemplo, trasladando este vector W se traslada aquí abajo, este mismo vector W se traslada aquí arriba. Tenemos al vector que está aquí, que es el vector U, que se traslada aquí abajo y que se traslada aquí arriba y aquí.
y el vector B que está trasladado aquí, aquí, aquí y aquí. Con esos tres vectores se forma este paralelepípedo. Este volumen va a estar dado entonces por la magnitud del vector U cruz B, producto escalar con W. Esa magnitud de ese producto punto entre el producto U cruz B y W va a ser igual al área de ese paralelepípedo formado por esos tres vectores. Vamos a resolver ahora estos ejercicios, ¿verdad?, relacionados a estos temas.